Hola, muy buenas noches y bienvenidos un miércoles más a Conexión Bahía, un programa en el que, como saben, nos hacemos eco de la realidad social que se vive en la Bahía de Cádiz, los problemas y asuntos que más preocupan a los gaditanos y analizar cuáles serían las posibles soluciones. Recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico redaccion@8cadiz.es o también a través de nuestra cuenta de Twitter @Conexión Bahía, donde nos pueden hacer llegar todas vuestras opiniones sobre los asuntos que hemos abordado o nos quieren hacer llegar alguna sugerencia. Hoy comenzamos en la ciudad de San Fernando, donde se encuentra el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad. Un grupo de jóvenes nos han mostrado sobre el terreno las dificultades que se encuentran en su rutina diaria para poder desplazarse por las calles. Cruzar una calle o salir a tomar una copa puede suponer todo un reto para estos jóvenes. Pertenecen al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad de San Fernando, unas instalaciones en las que aprenden a valerse por sí mismos al tiempo que se ayudan unos a otros en un ambiente de compañerismo y convivencia. Tienen mucho que decir sobre cómo debe ser el diseño de una ciudad amigable, por lo que el Ayuntamiento de San Fernando trabaja directamente con ellos para eliminar todas las barreras arquitectónicas que presentan las calles de la ciudad. En la ciudad es que muchas veces se hacen cosas con la mejor voluntad y bueno, las soluciones no son las más adecuadas, pero casi siempre son el tema de las barreras, es decir, el tema de los escalones, los usillos, la recogida de agua, que ahí es donde ellos más dificultades tienen. Es decir, cuando está lloviendo hay un charco y ahí hay un boquete, ellos cuando pasan con la silla pues vuelcan. El tema de subir a una acera y llegar a la otra punta y ya no puede seguir porque allí hay un escalón, también es otro, que es uno de los temas que el ayuntamiento está tratando ahora de solventar, donde quieren poner unas placas que indique que si se sube a la acera puede seguir por ahí, que no cuando llegue al final termine como en un muelle y tiene que dar la vuelta, no pueden girar, tiene que venir alguien a ayudarle. La principal novedad del plan de accesibilidad que está diseñando el Ayuntamiento reside en la elaboración de una red de itinerarios accesibles para que las personas discapacitadas puedan conocer hacia dónde pueden dirigirse para que el camino sea seguro. Pero ya no hablamos de barrera, hablamos de diseño. Estamos hablando de que tenemos que hacer una ciudad que tiene que ser amigable, una ciudad con entornos que estén preparados, que no conlleva tantas dificultades y que, bueno, pues ya hay redes de ciudades que son redes de ciudades amigables. La OMS hizo ya una propuesta de hace, yo creo fue del 2006, donde daban una serie de pautas para cómo tenía que ser la ciudad amigable. Entonces, bueno, pues ese diseño lo pueden encontrar en la red y ya da una serie de pautas, incluso temporizadas, para saber qué es lo que hay que hacer, cómo tienen que participar en la vida social las personas que tienen algún tipo de dificultades, personas mayores, cada vez están las personas, o estamos las personas cada vez más mayores, y ya hay mayores de mayores. Antes hablábamos de 60 y más, y ahora hablamos de 80. Los monitores y alumnos del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad de San Fernando saludan el nuevo plan de movilidad que está elaborando el Ayuntamiento, para lo cual el equipo de gobierno está contando en todo momento con la colaboración y el asesoramiento de los usuarios de este centro, con el fin de que el resultado sea lo más idóneo posible. Pascual, la verdad es que se está empleando mucho y viene mucho por aquí, ya lo ha comentado la prensa y tal. Y él pone muchísimo empeño y va haciendo las cosas que no se pueden hacer. Si tuviera muchísimo dinero y muchísimos especialistas lo haría en 2 días, pero esto no, esto es un tema que va para largo. San Fernando es una ciudad que es un plato, es decir, aquí hay 2 cuestecillas nada más. Entonces, pues no es una ciudad que sea excesivamente difícil y ya lo difícil es encontrar un método, hacerlo y empezar a desarrollarlo. Hubo un tiempo que con el proyecto Horizon, San Fernando fue pionera en el tema de eliminación entonces era eliminación de barreras y además se significó bastante, pero luego hemos tenido una época que se han hecho cosas que no deben de haberse hecho y ahora se está tratando de recuperar.
El proyecto está coordinado por el delegado de Vías y Obras, Pascual Junquera, y consensuado con los usuarios y técnicos de este centro. En una primera fase pretenden establecer una serie de itinerarios fundamentales que garanticen los desplazamientos sin barreras entre puntos claves de la ciudad. Y es que para estas personas muchas veces transitar por las calles, especialmente del centro, supone una verdadera carrera de obstáculos. Lo raro es que últimamente los escalones de la acera, en vez de ser chiquititos, son unos cachos de escalones así grandes, y para bajar no hay problema porque tú haces el caballito pop y bajas, pero a la hora de subirlo tiene que impulsarte con mucha fuerza para elevarte, digamos, encima de la acera, porque una mala dice tú, uy, me tengo que bajar porque este camino es estrecho. Te bajas y vuelves a retomarlo por otro lado. Pero hay veces que el escalón es una cuarta y por mucho caballito que tú hagas, no llega a impulsarte a ponerte arriba, vamos, que los escalones, la diferencia entre el suelo y el escalón es considerable, algunos. Y dices tú, uff, ¿cómo lo subo? Hombre, en San Fernando no en todos lados. Tú si haces una trayectoria de 300 metros, 400 metros, seguro que encuentras alguna dificultad, porque son muchos factores, no solo por parte del ayuntamiento, por la parte de los ciudadanos también. Por ejemplo, tú a veces subes una acera por un lado y para bajarte por el otro lado te encuentras con un coche aparcado ahí. Entonces, ¿ahora qué tienes que hacer? Volver todo atrás y vas por la carretera. Aquí un montón de veces vamos por la carretera y los coches pitando, ¿dónde va este loco? Loco no, porque no tengo otro camino. Y también hay que estar adaptados, pero según ellos sí están adaptados, pero para nosotros con la silla no. Siempre tiene un bordillo, siempre la encuesta está muy inclinada, muy... ¿Sabes qué digo? Hombre, por aquí, por esta zona del centro, porque es una urbanización nueva, por ahora lo están teniendo en cuenta, ¿sabes? Cuando hacen acera lo hacen bien, pero si tú vas por las zonas hacia antiguas de San Fernando, por San Fernando Sur, ahí las aceras son muy estrechas y muy... Yo creo que no tienen arreglo hasta que echan toda la casa para abajo, pero yo qué sé, por lo menos lo están teniendo en cuenta ahora cuando están haciendo calles nuevas, esto, sí. Yo, por ejemplo, en la parte que está en el ayuntamiento cerca, que hay por encima de la calle Real, así que hay calles que tienen muchos adoquines y las adoquines se levantan mucho, y las aceras son muy estrechas. La parte esa es muy complicado ir por ahí, por la calle, porque es que la adoquina y vibra mucho la silla, ¿sabes? Y prácticamente te caes. Si vas por la noche, que es cuando se suele salir por ahí por los locales a la calle, hay muchas calles que están con adoquines y los adoquines malamente, que están muy levantados, algunos rotos se mueven y yo creo que para las sillas no deberían hacer las calles así con esos adoquines tan mal. Tenían más liso para nosotros, mejor. Es lo que veo yo un problema. Pues unos principales son, yo creo, los pasos de cebra. Los pasos de cebra muchas veces bajas por un sitio, pero cuando vas a subir, en el otro extremo tenemos la dificultad que hay un bordillo más grande de lo que muchos podemos, porque hay diferentes discapacidades. Y yo, a pesar de que en muchas situaciones puedo, en otras es imposible. De hecho, aquí cerca hay problemas de ese tipo, que tenemos que pasar por carreteras en sitios donde es muy peligroso pasar porque no está nada adaptado, o en aceras súper estrechas que ni las sillas más pequeñas como la mía pues pueden pasar. Entonces tenemos esa dificultad, o que aparte de, por ejemplo, el casco antiguo, acera no se puede, imposible porque son muy pequeñas, y por carretera tenemos adoquines. Entonces es dar toda la vuelta a lo que es, en este caso, San Fernando, para poder ir a un sitio determinado. Muy cerca del centro de recuperación nos encontramos uno de los puntos más peligrosos para las personas que van en silla de ruedas, y es que las canalizaciones para el agua de lluvia pueden suponer una trampa para estas personas cuando van a cruzar por un paso de peatones. Aquí cerca hay un bar llamado Brezo que tiene un paso de peatón, y justo cuando salimos de un partido de fútbol, mi compañero tomó, digamos, la rampa. Y esa rampa tiene una pendiente muy jodida, por decirlo. Al bajar el pobre, solamente la silla se le vino para atrás y se dio en la cabeza y se hizo aquí una brecha. Suerte que los ciudadanos que estaban alrededor, y paramos hasta un coche y todo que venía, que no lo veía, pudimos llamar a una ambulancia y llevárselo al hospital más cercano que hubo, que fue el de aquí de la residencia. Que hay uno de aquí de residencia, pero el pobre lo pasó fatal. Y al día siguiente con Pepe se quejó Palo de que esta acera no está mal hecha, que
que cualquiera que no tenga un poco de cuidado pues se puede despeñar por ahí. No obstante, la mayoría de las dificultades se encuentran principalmente en el centro de la ciudad, ya que son calles antiguas y en su mayoría estrechas. Yo siempre lo digo, la calle Sánchez Cerquero, por ejemplo, ¿no? Cerquero es una calle próxima al ayuntamiento que es un ejemplo de lo que jamás debería de hacerse. Es decir, que es que si pues son aceras estrechas, con pendientes, material que uno se puede resbalar, y entonces, bueno, pues ni por la acera ni por la calle. Entonces, bueno, ahí sabemos que hay calles que son estrechas que hay que compartir el espacio. Pero cuando el coche piensa de que la persona, el ciudadano, tiene que coger por la acera y él no puede, el que va en el coche piensa que no vaya por medio de la calle. Que eso lo hemos discutido muchas veces. A ellos les pasa igual. Ellos hay calles que tienen que ir por medio de la calle. Y todo el mundo, hay que ver que le va, ¿por qué no coge por la acera? Pues no puede coger porque hay farolas, hay señales, hay papeleras, hay un montón de cosas que son trampas que le van a hacer caerse. Es decir, con aceras muy elevadas en algunos puntos, pero que ellos entran a lo mejor por una pendiente bien, pero cuando ya está en la mitad, ni para adelante ni para atrás. Pero no solo las calles presentan dificultades, también el acceso a muchos edificios y a locales. Los dueños de establecimientos, ya sean comercios o de hostelería, deben tener en cuenta la accesibilidad de sus locales, puesto que de ello depende que estos clientes entren o no. La entrada de los locales. Hay locales que tienen un bordeo de 20 metros, 20 centímetros por ahí. Y no, yo qué sé, eso hay que controlarlo, no sé de qué forma, pero algo habrá que hacer. Bueno, así hay algunos locales que, por ejemplo, te ponen tienen algunas rampas, pero luego resulta que la rampa tiene un escalón y hace así, y claro, y la silla se va para atrás, ¿sabes? Hay otros locales también, pero depende. Otros tienen la rampa muy pendiente, por ejemplo, en la farmacia, por aquí, o otros sitios que ha habido, sitios públicos que hay pendientes que estén mucho pendientes. Yo entiendo también que en muchos locales no se pueden hacer este tipo de accesibilidad, porque no les permiten, por lo que yo tengo entendido, no les permiten hacer lo que es una rampa o lo que es el bordillo más pequeño, lo que es hacia afuera del local. Se tienen que meter en el local. Entonces, hay muchas tiendas o muchos sitios más pequeños en el que es imposible. De hecho, yo he ido a alguna tienda que incluso me han preguntado que cómo podían arreglarlo. Entonces, es imposible. Sí que, como otros compañeros lo han preguntado, si son conscientes de que nosotros no podemos entrar, sí que en muchas circunstancias, depende lo que sea, el tipo de local que sea, pues sí que te ayudan o te atienden desde fuera, y entonces es una posibilidad que tenemos de poder seguir haciendo nuestro día a día, vamos. Sí, yo creo que lo elegimos, ¿no? Lo que vemos por fuera es si podemos pasar, vamos a ir al lugar, y si no, no. Incluso cuando salimos siempre preguntamos a alguno para saberlo. Yo, por ejemplo, estoy a lo mejor en lo que es una terraza y siempre pregunto a mis compañeros, ¿sabéis si está el servicio adaptado? Porque muchas veces, aunque la entrada está adaptada, por dentro no lo está. Entonces ya vamos localizando los sitios en los que podemos estar, en los que podemos ir, lo que es un grupo de personas, porque muchas veces no vas solo, vas con más personas, en este caso en silla de ruedas. Entonces es complicado encontrar un sitio en el que podemos estar todos a la vez. Incluso cuando han acudido a algunos establecimientos de hostelería se han dado cuenta de que el servicio adaptado lo aprovechan para almacén, con lo cual ya no cumple con su función e incluso se arriesgan a ser multados por ello. Son algunas de las situaciones que estos chicos viven en su día a día cuando van en su silla de ruedas. Pero, ¿qué ocurre cuando tienen que viajar en transporte público? Transporte público, yo diría que aquí, por ejemplo, en la parte de Juan San Fernando sí dentro, pero por ejemplo las líneas que hay para Cádiz o transporte de tierra, a lo mejor te encuentras el problema que llega la rampa y está avería la rampa, ¿sabes? Y hay veces que depende del conductor, si son amables y te ayudan, y hay gente muchas veces que llegan y no se bajan del chofer, que no se dicen que no es su trabajo y se van y te dejan ahí y que venga otro autobús. Y a lo mejor puedes esperar media hora, una hora, y cuando te das cuenta no hay ningún autobús y no puedes ir a Cádiz, a donde quieras ir. Está complicado, la verdad. Aquí en San Fernando pues sí que, por ejemplo, los autobuses están bastante bien. Además, la gente te ayuda y tal, y se puede. El interurbano ya más complicado, porque tengo entendido que solo hay 2.
uno muchas veces y ninguno la mayoría, pero bueno. Y el tren sí que tenemos bastante ayuda, pero tenemos una plaza o dos. Entonces, si yo quiero viajar ahora mismo con mis compañeros, no podría viajar a ningún sitio porque no hay plaza, no hay sitio. Esto en cuanto al transporte público, pero muchos usan también vehículo privado, adaptado, eso sí, según la discapacidad que presenta cada persona. Aquí se encuentran con otra dificultad que no es tan física como el resto. Hablamos de la falta de sensibilidad de aquellos que no respetan los aparcamientos reservados para discapacitados, unas plazas que no están ahí por capricho o privilegio, sino que además de pagarlas, cumplen una función especial para estas personas. Por eso es muy importante que los conductores que no tienen discapacidad dejen estos espacios libres para quien de verdad lo necesita. Pues sí, pues a lo mejor tenemos que un poco, si no hay otro sitio para aparcar, pues juegue un poquillo, sí. Mejor la otra persona no tiene, o tiene muchas veces que hacen las tarjetas de un familiar y la utilizan inadecuadamente, ¿sabes? Y estacionan ahí y a lo mejor no, la persona no tiene problemas para, ¿sabes? Y eso, pues, jode un poquillo. Hay sitios que, por ejemplo, como eso, hay muchos sitios que hay muchas plazas y no hay problema, pero en sitios que hay pocas, que hay a lo mejor una plaza o dos, y te encuentras el coche, pues sí, jode un poco. No es porque seamos personas con movilidad reducida hay un aparcamiento especial. Hay que tener en cuenta que una persona normal y corriente, al bajarse del coche, lo que abre la puerta, digamos, es nada y menos. Y puede salir perfectamente. Nosotros que vamos en silla, prácticamente tenemos que tener una plana un poco más grande porque tenemos que abrirla entera para poder sacar la silla al exterior, montarla y montarnos nosotros. Que no es porque, porque tiene más espacio que otro. El simplemente hecho de para poder movernos mejor, para no tener la dificultad, porque hay veces que un mismo coche te parca cerca y tú dices, ahora cómo entro y cómo salgo del coche. No tiene la suficiente espacio como para entrar. Por eso mismo el aparcamiento no es un privilegio que hay que tener, lo que sea, sino es una necesidad para poder desplazarse por las calles con el automóvil. No es un capricho y además lo pagamos. O sea, también hay que decir que tenemos una tarjeta y esa tarjeta la pagamos. Entonces, y caduca. O sea, no es una tarjeta que nos dan de por vida, no. Tenemos una tarjeta, esa tarjeta está pagada por nosotros y es lo que nos dejan aparcar en ese sitio. Y no en todos sitios hay, y donde hay una, dos, y es viajar pues pocas personas. Cuando viajamos en muchos, por ejemplo, muchos coches, es complicado viajar juntos. Pero aunque a veces se encuentren algún desaprensivo que aparca donde no debe, en general estos chicos consideran que la sociedad cada vez está más sensibilizada. Yo creo que es algo sí, pero que hay cosas pequeños detalles que se escapan, pero en el fondo yo creo que yo soy de otro pueblo, en el pueblo más chiquitito, que apenas hay gente así minusválida que tiene problemas, y por ejemplo San Fernando lo veo está más sensibilizado que en otros sitios, y por ejemplo allí en un pueblo de Jaén ya prácticamente no puedo yo salir de mi casa, o sea, tengo que ir calles estratégicas, muchas cuestas, las aceras son estrechas y no tienen su trampilla para bajar, ¿sabes? O sea, que tengo que ir por la carretera y los locales cero de adaptación, trancos no hay ni siquiera acceso, pero yo creo que San Fernando es una de las ciudades que hay más y mejor adaptadas que en otros sitios. Yo quiero entender que sí, por el motivo porque poco a poco se intenta mejorar las cosas, adaptarlas a nuestras circunstancias. Sus ganas de superarse les ayuda a llevar un día a día lo más normalizado posible, pero para ello también necesitan que su entorno esté adaptado y por eso es tan importante que las administraciones pongan todo de su parte para hacer de nuestras ciudades lugares amigables para todos, donde todos seamos iguales. Una de cada 5 personas está en riesgo de pobreza en España. El informe documental producido por Ayuda en Acción, realizado por Gabriel Pecot y Celia Hernández, está compuesto por 3 historias narradas en primera persona que muestran los efectos de la crisis en las familias españolas. Hoy vamos a conocer la historia de Verónica, una profesora en una aldea de Galicia. Esta escuela es muy importante.
coge mucha zona, si no, pues los niños aún tendrían que desplazarse mucho más. La educación es parte de padres, profes y tenemos que colaborar todos en la educación. Yo aquí no vengo solamente a ganarme el sueldo, ni los niños a jugar, ni los padres a dejar a los hijos como si estuvieran en un garaje de críos, ¿no? Aquí venimos a transformar. En el fondo subyace la educación en valores desde una perspectiva comunitaria. Yo he tenido la oportunidad de conocer mucho más que esta zona en la que vivo. Yo he estado viajando. Creo que parte de todo lo que está sucediendo en el mundo se puede trabajar desde aquí. Están encantados de venir al colegio. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se pueden ver con iguales, porque viven dispersos. Entonces, muchas veces llega el fin de semana, cada uno se va para su casa y hasta el lunes no se vuelven a ver. Al ser una zona rural, hay transportes que llegan a tardar casi una hora en hacer el recorrido. Es una burrada. Me tiro 3/4 de hora, una hora de bus. Aquí vivimos muy separados unos entre otros. Como en la ciudad, que está todo más junto. Entonces es diferente, en el colegio te encuentras con todo el mundo. Nos comunicamos, lo que más es el WhatsApp. Nos relacionamos, es un medio de relación cuando no tienes con quién hablar al lado, lo usas para comunicarte con los que están incluso más lejos. El problema que hay aquí es que no es solo la oferta de actividades, es los medios de transporte para llegar a ellas. Al no haber un transporte por la zona habitual, creo que pasa un autobús a lo mejor una vez al día nada más, pero yo creo que estos chavales tienen menos acceso a cierto tipo de cultura. Plantea mucho que el alumnado salga del centro para disfrutar de otras cosas que hay en la ciudad, en otros entornos. Lo que te aportan es una experiencia que no la tienes aquí en el centro. Nunca jamás ese niño o esa niña ha quedado sin ir a una excursión, sin obtener cualquier cosa por no tener recursos. Intentamos ayudarles desde el cole, desde el AMPA, a esas familias que lo necesitan y todos para adelante. En cadena se trabaja mucho mejor. Son cosas pequeñas. Ayudar a los jóvenes a que crean, jóvenes que van a ser el día de mañana nuestros médicos, nuestros maestros y nuestros políticos. Que ves que aparte de hacer cosas bonitas, lindas, solidarias, llegan a tener iniciativas que son iniciativas totalmente emprendedoras. Lo que nosotros llamamos el resto solidario, que es como un mercadillo, este año lo hicimos, en vez de venderlos, los cambiábamos por kilos de comida. Para llevar a la cocina económica de Ferrol se busca un fin para ayudar a los demás. Y sí que estoy viendo que hay cambios de actitudes. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no tenemos tiempo de verlo con más plazo. No sé qué futuro tiene este centro. Estáis viendo que cada vez hay menos matrícula de alumnado y posiblemente en secundaria esto tiene los días contados. Esto es aquí y ahora. Ha surgido, ha nacido y ahora en nuestras manos está que se mantenga. Hacemos un pequeño alto en el camino, nos vamos unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos, no se marchen.